Hola, buenas tardes. Mi nombre es Estefanía Méndez de León y soy licenciada en nutrición clínica. También me especializo sobre todo en pacientes renales y en trastornos neurológicos. Vamos a iniciar esta ponencia que es para pacientes y familiares de, bueno, pacientes con enfermedad renal y, bueno, es sobre la importancia de la microbiota en la enfermedad renal crónica. Vamos a iniciar hablando de qué es la microbiota, ¿vale? Entonces, la microbiota es un conjunto de microorganismos que habitan en nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, esta microbiota es muy diversa y a esto le llamamos microbioma, ¿vale? Para que tengamos una idea de la cantidad de bacterias que son 100 trillones aproximadamente en el cuerpo humano. Esto es 12.500 veces la población mundial, que es de 8.000 millones de habitantes. Entonces, es algo increíble, es una cantidad enorme y claro que tiene que tener un efecto muy importante en nuestro cuerpo. Ahora, ¿en qué momento de la vida adquirimos esta microbiota? Bueno, desde antes de nacer, desde la placenta, nuestra mamá nos va a compartir una gran parte de la microbiota. Entonces, esta primera instancia va a depender de la alimentación y el estilo de vida, pues, de nuestra mamá, ¿vale? Después de eso va a depender del tipo de nacimiento. Por ejemplo, si nacemos por parto normal, al pasar por el canal vaginal vamos a adquirir otra diversidad de microbiota, más bacterias, ¿vale? Esto va a ser diferente si nacemos, por ejemplo, por cesárea. Entonces, un bebé que nace por cesárea va a tener una menor cantidad y una menor diversidad de estas bacterias. También es muy importante y está relacionado si nacemos a término o pretérmino. ¿Por qué? Porque los bebés que nacen pretérmino todavía no está desarrollado de forma adecuada su tracto gastrointestinal. Entonces, estos son factores muy importantes. Después de eso, va a depender de la lactancia materna o si somos alimentados por fórmula. ¿Por qué? Porque mediante la lactancia materna nuestra mamá nos va a proveer de otra gran cantidad y diversidad de estas bacterias que son benéficas, que son parte de nuestra microbiota, ¿vale? Y bueno, después de eso también está relacionado cuando nos introducen la alimentación complementaria, que es las papillas, ¿vale? Entonces, esto es muy importante. Ahora, en esta imagen, que no sé si se ve muy bien, podemos ver que a partir de la lactancia materna, estas bacterias que nos van a brindar esta leche materna, que bueno, va a depender de la alimentación y estilo de vida de nuestra mamá, ¿no? Si está bien alimentada y también pues de su estilo de vida, actividad física y también el consumo pues a lo largo de la vida de ella de, por ejemplo, alcohol, tabaco, ¿vale? Entonces, a partir de esta microbiota que nos va a ser pasada mediante la leche materna, pues se va a ir, por ejemplo, a la mucosa del tracto respiratorio, también, por ejemplo, la piel, la mucosa del tracto genitourinario. Entonces, esto es bastante importante. Posteriormente, a lo largo de la vida, en la edad adulta, esta diversidad de microbiota va a depender de nuestra alimentación, ¿vale? Aquí podemos analizar, por ejemplo, la alimentación que llevamos en México y que podemos considerarla una dieta occidental, ¿vale? Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. También del estilo de vida, que puede estar relacionado, por ejemplo, tabaquismo, alcoholismo y la actividad física. Cuando nosotros realizamos actividad física, sobre todo ejercicio aerobio, nuestra microbiota va a ser más diversa y pues en mayor cantidad. También está relacionado en esta edad adulta el uso de antibióticos, ¿vale? Muchas personas de repente usan antibióticos. Antes era usado de una forma más como libre y las personas tenían tendencia a automedicarse más. Eso, qué bueno que ahorita ya está más regulado ese uso de antibióticos. Entonces, muchas personas de repente tienen alguna infección, ya sea gastrointestinal, ya sea de vías urinarias, respiratorias,
y después de eso no toman probióticos, que sería como lo ideal para poder repoblar mi microbiota, ¿vale? Que son las bacterias que viven en ese lugar en específico de forma natural. Ahora también se ve alterada por el uso de antiácidos. Muchas personas también lo usan de forma deliberada y tienden a automedicarse y tomar antiácidos, porque también eso está relacionado con el tipo de alimentación que llevamos en México, ¿vale? Entonces, la mayoría de las personas en México tienen tendencia a tener enfermedades gastrointestinales inflamatorias. ¿Por qué? Pues por el consumo prolongado y demasiado constante de picante y de comidas condimentadas, grasas, alimentos fritos, creados, ¿vale? Y pues en nuestra dieta, vamos a analizar un poquito más eso, pues hay un poco de deficiencia de frutas y verduras, que es lo que contienen pues fibra. Entonces, igual las personas tienen tendencia a automedicarse, ¿no? Después, en la senectud, que son las personas de la tercera edad, bueno, aquí van a disminuir las funciones fisiológicas. ¿Por qué? Por la presencia de patologías también. Podemos hablar que en México, sobre todo estadísticamente, la mayoría de las personas de la tercera edad ya tienen tendencia a sufrir diabetes, hipertensión, dislipidemias, que es cuando nuestros triglicéridos, colesterol están elevados, ¿vale? Y poco a poco, por esa mala alimentación y estilo de vida, se van desarrollando otras patologías, como es la enfermedad renal crónica. Entonces, aquí ya estamos hablando de que si hay una presencia de varias patologías, pues también va a haber consumo de diversos fármacos. Eso le llamamos polifarmacia. Entonces, eso también va a afectar la diversidad de nuestra microbiota, ¿vale? Y bueno, también la alimentación y el estilo de vida. Entonces, también podemos hablar que en estas personas que ya están con múltiples patologías, puede haber también depresión, por ejemplo, también por factores sociales. En México, comparado, por ejemplo, con Europa, en Europa valoran mucho a las personas de la tercera edad, se les cuida mucho, se les valora mucho. En México casi no está esta cultura. Entonces, estas personas tienen tendencia a deprimirse, ¿vale? Y sumado a las patologías que ya tienen, pueden presentar disminución del apetito, también, por ejemplo, el consumo de algunos alimentos que pues no son los ideales, ¿no? Ahora vamos a analizar esto. La dieta occidental, que podemos ver del lado izquierdo, donde están las hamburguesas, pizza, tacos, y bueno, el sedentarismo, ¿no? Entonces, este tipo de dieta que se lleva bastante, eh, pues en México y en toda esta parte del mundo occidental, también por influencia de Estados Unidos. Recordemos que somos vecinos y entonces culturalmente estamos influenciados en cuanto a la comida, ¿no? Salimos a la calle y hay McDonald's, Burger King, Pizza Hut, y tacos en cada puesto, en cada esquina, tacos al pastor, de canasta, ¿no? Eso, bueno, es mexicano, pero también tenemos tendencia nosotros culturalmente a comer mucha carne, mucha grasa y casi nada de verduras. Entonces, ¿esto qué pasa? Que junto con esta alimentación baja en frutas y verduras, que es igual a una dieta baja en fibra, y además el sedentarismo, ¿no? Somos un país muy sedentario, no estamos acostumbrados a, por ejemplo, andar en bicicleta. Ahorita ya ha aumentado un poquito aquí en la ciudad, pero realmente las personas no hacen ejercicio. Entonces, este tipo de dieta y estilo de vida en conjunto con el consumo tal vez excesivo de alcohol, tabaquismo, bueno, pues aumentan las bacterias patógenas, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos estas bacterias que son patógenas y tenemos las bacterias que son buenas, que son, pues, todo esto es parte de nuestra microbiota. Entonces, estas bacterias patógenas van a producir unas sustancias que se llaman citocinas, que son proinflamatorias. Entonces, estas citocinas que nos aumentan los procesos inflamatorios están relacionados, por ejemplo, con enfermedades gastrointestinales inflamatorias, gastritis, colitis, síndrome de colon irritable, ¿vale? Y también están relacionadas con otras patologías. Aumentan la progresión de otras patologías como la enfermedad renal, la enfermedad cardiovascular, por ejemplo. Disminuyen las bacterias que son benéficas y además aumentan pues el riesgo de enfermedades crónicas relacionadas con el metabolismo, ¿vale?
Ahora, por ejemplo, una dieta alta en verduras, en frutas, que sería rica en fibra, y además la actividad física, pues va a disminuir la cantidad y diversidad de bacterias patógenas. Además, también va a disminuir la producción de estas sustancias que se llaman citocinas proinflamatorias y van a aumentar la diversidad y cantidad de bacterias benéficas. Y todo esto en conjunto, pues va a disminuir el riesgo de enfermedades crónico-degenerativas relacionadas con el metabolismo, ¿vale? Entonces, yo sé que culturalmente y socialmente estamos habituados a el primer tipo de dieta, pero podemos cambiarlo, ¿vale? Somos un país que es muy rico pues es muy rico y diverso en frutas, verduras, hierbas aromáticas. Me he encontrado muchos pacientes que usan indiscriminadamente, por ejemplo, condimentos como Nor Suiza, que son altos en sodio, en grasas saturadas. Muchas personas ya adoptaron mucho el uso de alimentos ultraprocesados, por ejemplo, chícharos enlatados, verduras enlatadas. Entonces, realmente tenemos que aprovechar que somos un país en el que puedes ir al mercado y comprar tus verduras y cocinarlas en casa, que podemos tener la opción de caminar más, tal vez bajarnos 3 paradas antes de lo que normalmente nos bajamos en el transporte y caminar más, tal vez, no sé, buscar otro tipo de actividad física, bailar, también puede ser pilates, no sé, andar en bicicleta. Tenemos muchísimas opciones para cambiar estos hábitos. Ahora, ¿cuál es la función de esta microbiota? Bueno, ya sabemos que tenemos una cantidad inmensa, recordemos 12.500 veces la población mundial. Y bueno, ¿cuál es su función? Está relacionado con todos los órganos prácticamente, ¿vale? Entonces, esta microbiota produce unas sustancias llamadas ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos reducen la inflamación, ¿vale? Y pues son un sustrato energético. Producen antioxidantes, como les decía, disminuyen la inflamación, disminuyen las bacterias que son patógenas, que son las que nos causan infecciones, que nos provocan diarreas, por ejemplo. Ay, me salté. Vale. También, por ejemplo, mejoran la digestión, el tránsito intestinal, producen algunas vitaminas, ahorita vamos a ver más adelante, y bueno, realmente están relacionados con todo el organismo. En el cerebro también podemos ver, más adelante ahorita vamos a hablar de eso, pero hay psicobióticos y estos psicobióticos también están relacionados, por ejemplo, con la producción de neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Son sustancias que, por ejemplo, nos ayudan a mejorar el estado de ánimo. Están relacionados, por ejemplo, con la depresión, insomnio. Bueno, están en todas partes. Vale. Principalmente, la mayor cantidad de nuestra microbiota está en nuestro tracto gastrointestinal. Entonces, por eso podemos ver estas flechitas en las que se relacionan esta microbiota intestinal con otros órganos. Entonces, como les decía, en el cerebro, la disminución de la microbiota, que eso se llama disbiosis, la disbiosis es la disminución de la microbiota, puede haber estrés, ansiedad, depresión, está relacionada con la esquizofrenia, incluso con el autismo, ¿vale? Entonces, también, por ejemplo, está relacionado con enfermedades cardiovasculares. Ahorita vamos a ver, hay algunas toxinas urémicas que están así exactamente relacionadas. También están relacionados con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También, por ejemplo, con estatosis hepática, que normalmente es conocido como hígado graso, también con ciertas funciones reproductivas, ¿vale? Y también está relacionado con pues, mayor tendencia a infecciones de vías urinarias, obviamente infecciones gastrointestinales, como habíamos mencionado, síndrome de colon irritable, itis, esofagitis, gastritis, ¿vale? Y ahorita vamos a hablar un poquito más sobre la relación con la enfermedad renal crónica. Ahora, como les decía, ciertas vitaminas están íntimamente relacionadas con la microbiota. La vitamina K y algunos factores que componen la vitamina B las produce la microbiota intestinal.
La vitamina D no es producida por la microbiota, pero tiene una relación muy importante, porque si nosotros tenemos deficiencia de vitamina D, esto puede provocar disbiosis. Recordemos que la disbiosis es la disminución de la microbiota intestinal, ¿vale? Entonces, cuando tenemos deficiencia de vitamina D, está íntimamente relacionado, por ejemplo, con la presencia de colitis. ¿Por qué? Por la disbiosis, ¿vale? Como les decía anteriormente, la microbiota intestinal produce, por ejemplo, ácidos grasos de cadena corta, que, repetimos, bueno, son precursores de citocinas antiinflamatorias, ¿vale? Y bueno, pues también con la digestión. Ok, bueno, vamos a hablar ya más específico sobre la enfermedad renal. Ahora, recordemos que los riñones son órganos que nos ayudan a eliminar ciertas sustancias de desecho. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, la urea, el ácido úrico, algunos electrolitos, ¿vale? Bueno, entonces, en la enfermedad renal hay disbiosis. Recordemos, la disbiosis es la disminución de esta microbiota y su diversidad. Ahora, ¿por qué hay disbiosis en la enfermedad renal? Ay, ¿qué pasa? Ah, algo pasó. Perdón. Ok, sorry. Bueno, entonces, ¿por qué hay disbiosis en la enfermedad renal? Bueno, por la presencia, por ejemplo, de acidosis metabólica. ¿Qué es la acidosis metabólica? Es una alteración del pH. El pH es el nivel de acidez que va de ácido a alcalino, ¿vale? ¿Por qué pasa esto? Por el incremento de sustancias que le llamamos toxinas urémicas, por ejemplo, la urea, el ácido úrico, ¿vale? Entonces, se deja de eliminar vía renal y se incrementan en la sangre o el plasma. Entonces, esta acidosis metabólica lo que va a ocasionar es disbiosis, ¿vale? La anorexia, escuchamos anorexia y pensamos en el trastorno, ¿no? Pero no, no me refiero a eso. Me refiero a la pérdida de apetito, ¿vale? Es denominada anorexia y esta pérdida del apetito también está relacionado por el aumento de urea, de ácido úrico, también por la presencia de anemia. Recordamos que los pacientes renales, depende del estadio en el que estén, pues dejan de producir o disminuyen la producción de eritropoyetina, ¿vale? La eritropoyetina es una hormona que participa principalmente, bueno, su función es la creación de glóbulos rojos, ¿vale? Este proceso se llama eritropoyesis. Esto pasa en la médula ósea, entonces necesitamos esa hormona. Cuando se deja de producir, bueno, pues estos pacientes presentan anemia, también porque ellos tienen tendencia a tener una deficiencia en la ingesta de hierro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay alimentos que están disminuidos en su consumo porque principalmente el hierro está en las carnes rojas, en las vísceras, ¿vale? Que tenemos algo limitadas, también, dependiendo del estadio. Por ejemplo, en los primeros estadios, que son pacientes que requieren una dieta baja en proteína, pues tenemos prácticamente restringidas las carnes rojas, ¿vale? En pacientes con un estadio más avanzado están, por ejemplo, restringidos alimentos como hortalizas verdes por su alto aporte de fósforo. ¿Por qué? Porque estos pacientes pueden desarrollar hiperparatiroidismo secundario. Entonces, todo esto está relacionado, ¿no? También trastornos gastrointestinales. ¿Por qué? Porque estos pacientes, uno, dejan de comer. Entonces, al dejar de comer y el alto consumo de, bueno, de diversos medicamentos, pues, ¿qué va a pasar? Vamos a tener presencia de gastritis, colitis, y esto también nos impide la ingesta de alimentos. Ahora, también está relacionado el edema. ¿Por qué? Porque el edema, que normalmente lo conocemos coloquialmente con mi paciente está hinchado, no sé, de las piernas, ¿no? Por retención de líquidos. Bueno, no es en sí que esté hinchado, se le denomina edema. Y esto, aparte de que puedes estar presente este edema en las extremidades inferiores, también puede estar en el abdomen y esto se denomina ascitis. Entonces, esa presión que genera el líquido en el abdomen también hace que ellos se sientan muy llenos y que no quieran comer. Entonces, todo esto nos va afectando, obviamente. ¿Qué más? Bueno, la constipación, ¿vale? Entonces, la constipación que le conocemos más como estreñimiento,
Esto está relacionado por ejemplo, gastropatía diabética. ¿Qué pasa en la gastropatía diabética? Que el sistema nervioso está dañado por la glucosa que ha estado descontrolada. Entonces disminuye la peristalsis, que es el movimiento del intestino, y esto nos va a provocar estreñimiento, ¿vale? Esto pues también va a afectar obviamente nuestra microbiota intestinal, porque disminuye la movilidad del intestino. También, por ejemplo, hay pacientes que tal vez tienen dificultad para caminar o que tal vez no puedan por la edad o que están en silla de ruedas. Bueno, eso también disminuye la movilidad y nos genera la presencia de estreñimiento. También, por ejemplo, la disminución de alimentos altos en fibra, principalmente que están en cereales integrales y en frutas y verduras, también en leguminosas. ¿Por qué? Porque tenemos una restricción de estos alimentos dependiendo del estadio de la enfermedad, porque algunos de estos alimentos son precursores para generar pues ácido úrico, por ejemplo, o tal vez porque hay alimentos como las espinacas, las acelgas, el brócoli, que son considerados altos en fósforo, ¿vale? Que tenemos limitados en pacientes. También por el control de líquidos, hay pacientes que ya están anúricos, que ya no orinan nada. Esto es principalmente en pacientes que ya tienen terapia sustitutiva de diálisis o hemodiálisis. O que, por ejemplo, solo pueden consumir ciertas cantidades limitadas de agua y que en conjunto con todo esto, pues, presentan estreñimiento. Y también por el consumo de algunos fármacos, perdón, que nos pueden provocar igual este estreñimiento. Vale. Que, bueno, también la presencia de infecciones frecuentes. ¿Por qué? Porque vamos a usar antibióticos, ¿no? Entonces, ¿por qué pasan estas infecciones? Dependiendo. Por ejemplo, son pacientes que debido a esta pérdida del apetito, debido a la deficiencia de la ingesta de alimentos, porque también pasa algo muy específico con estos pacientes. Cuando la urea está muy elevada pasa algo llamado disgeusia, que es la alteración de la percepción del sabor. Entonces, algunos alimentos les pueden saber metálico o amargo, y pues obviamente todos estos factores hacen que disminuya la ingesta de alimentos, ¿vale? Entonces, son pacientes que se desnutren. Esto se llama desgaste energético proteico porque está mediado por la acidosis metabólica, por la inflamación, ¿vale? Entonces, son pacientes que también tienen tendencia a tener infecciones frecuentes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de la hemodiálisis, es un acceso vascular que puede contaminarse, ¿vale? Puede contaminarse porque no hayan tenido por ejemplo, las curaciones adecuadas, porque no hayan tenido el cuidado adecuado con el parche, se puede mojar, se contamina, ¿vale? Entonces, al haber una infección de ese acceso vascular, puede haber bacteremia. En el caso de pacientes con diálisis peritoneal, puede haber peritonitis. Y eso, bueno, hace que se desnutran más, porque cualquier proceso infeccioso nos eleva la cantidad que se necesita de proteína. Y bueno, también en pacientes, sobre todo que están en prediálisis, puede haber muy frecuentemente infecciones de vías urinarias, ¿vale? También en pacientes en hemodiálisis, por la disminución en la ingesta de agua en estos pacientes y también porque, por ejemplo, puede haber litiasis renal y los litos pueden obstruir los uréteres y eso hace que se colonice y entonces pues hay infecciones de vías urinarias. También en ciertas edades, como en el climaterio, en las mujeres por la resequedad vaginal. Y bueno, también por nuestra anatomía que especifica en las mujeres, pues infección también vaginal. ¿Vale? Ok, vale. También, por ejemplo, puede haber disbiosis porque hay mala absorción de nutrientes. Se ha visto que en algunos pacientes en hemodiálisis puede haber, por ejemplo, debido a ciertos momentos en los que durante la sesión puede haber hipotensión, puede haber momentos de isquemia en el colon, ¿vale? Entonces, eso hace que la membrana del colon cambia su permeabilidad. Y además también dejan de funcionar algunas células de ese intestino. Entonces puede haber mala absorción también por la edad, por los fármacos, ¿vale? Por estas enfermedades inflamatorias intestinales que tal vez ya son de años. La mayoría de los mexicanos, por el tipo de alimentación, repito, alta en picante, condimentos, grasas y deficiente en fibra proveniente de frutas y verduras, porque así es la comida mexicana.
La mayoría de las personas son personas que tienen gastritis desde hace 20, 30 años, ¿vale? Entonces eso también a largo plazo pues afecta la absorción de nutrientes en ciertas partes del intestino delgado. Por el, igual repito, por la cantidad de fármacos, porque son pacientes que tienen que tomar su antihipertensivo, su hipoglucemiante, tal vez si se presenta una infección aparte del antibiótico, son muchísimos fármacos, ¿vale? Obviamente afectan pues la microbiota intestinal. Los quelantes de fósforo que son muy necesarios en algunos pacientes, lo que hacen, un ejemplo de este es el carbonato de calcio, acetato de calcio, el sevelamer, por ejemplo, que se unen al fósforo de la dieta antes de absorberlo por el intestino delgado. Pero estos quelantes también nos pueden disminuir la absorción de otros micronutrientes, ¿vale? Y bueno, hay fármacos que también retrasan el tránsito intestinal, sobre todo medicamentos que están indicados para neuropatía diabética, por ejemplo. Entonces, todos estos factores vemos que son bastantes en los pacientes renales que afectan y disminuyen pues la cantidad y diversidad de la microbiota, ¿vale? Ok, ahora vamos a ver que, por ejemplo, en la enfermedad renal, ciertas bacterias que están, ya hablando propiamente de la microbiota intestinal, que recordemos que es donde hay mayor diversidad y cantidad de bacterias, porque aparte están en todas las mucosas de nuestro cuerpo, incluyendo en la piel. Bueno, se ven alteradas en la enfermedad renal, por ejemplo, algunas especies que podemos ver ahí en la pantalla, sobre todo son bacterias que ya están en el intestino delgado y sobre todo en el colon, ¿vale? Entonces, aquí puse, por ejemplo, bacterias proteolíticas versus sacarolíticas. Ok, ¿qué es eso? ¿No? Bueno, entonces, parte de nuestra microbiota, dentro de la diversidad hay ciertas bacterias que son proteolíticas. ¿Qué significa esto? Que cierta cantidad de proteína que llega al colon y que no estamos absorbiendo la van a metabolizar ellas y van a producir algunas sustancias que también son toxinas urémicas, que son menos conocidas. Ahorita vamos a mencionar algunas, ¿vale? Y las bacterias sacarolíticas son las que van a metabolizar la fibra, ¿vale? Para producir lo que ya habíamos hablado antes, ácidos grasos de cadena corta, y también algunas vitaminas, recordemos vitamina K y algunos factores de la vitamina B, ¿ok? Entonces, esto es súper importante porque aparte de la producción de estos ácidos grasos de cadena corta, nos va a ayudar también a poder eliminar las toxinas urémicas en lugar de producir más. Entonces, necesitamos pues mejorar esta diversidad de las bacterias, ¿vale? Menos bacterias proteolíticas y más bacterias sacarolíticas. ¿Y cómo hacemos esto? Pues con la ingesta de fibra, que va a ayudar a aumentar las bacterias sacarolíticas, también con el consumo de probióticos, que ahorita vamos a ver más adelante. Vale, algunas toxinas urémicas que no son muy conocidas, casi si escuchamos urémico pensamos inmediatamente en urea, ¿no? Entonces, hay algunas toxinas urémicas que están producidas por la microbiota de específicamente las bacterias proteolíticas, que ya vimos por qué pasa esto, ¿vale? No son muy conocidas, alguno es, por ejemplo, el P-cresol sulfato, indoxil sulfato, también la TMAO, que es muy famosa, ahorita vamos a ver. Entonces, todas estas sustancias, mencioné algunas, pero hay muchísimas más, están relacionadas con la progresión de la enfermedad renal, ¿vale? Y también incrementa el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Entonces, recordemos, estas toxinas urémicas están producidas por bacterias proteolíticas y lo que queremos es aumentar las bacterias sacarolíticas, ¿ok? ¿Cómo estas? No voy a mencionar marcas, eso sería injusto, pero bueno, tal vez en algunos probióticos que tomen, o si ya después me escriben personalmente, podemos hablar un poquito más sobre los probióticos que son indicados para cada persona. Y bueno, recordemos, lactobacillus principalmente y bifidobacterium son las familias de la microbiota que son buenas, que son las que queremos, ¿vale? Entonces, estas, ¿cómo las podemos obtener? Bueno, pues primero
teniendo un alto contenido de fibra en nuestra dieta, aproximadamente 30 gramos. Hay algunas referencias que nos dicen que son 40 gramos, pero también el exceso de fibra puede provocar la disminución en la absorción de algunos micronutrientes, como por ejemplo el calcio, ¿vale? Entonces, ¿de dónde vamos a obtener esta fibra? Bueno, de las frutas, de las verduras, comiendo las frutas con cascarita, las que podamos consumir. Recordemos que en pacientes renales, dependiendo del estadio y de la depuración de, por ejemplo, algunos electrolitos como el potasio y el fósforo, hay algunas frutas y verduras que están restringidas, como cuáles, por ejemplo, las hortalizas verdes, el jitomate, por ejemplo, durazno, algunos alimentos con alto contenido de potasio, ¿vale? Los cítricos, por ejemplo. Entonces, eso nos limita a veces, pero también podemos tomar suplementos de fibra, como la inulina de agave, que es un prebiótico, ¿vale? Que justo ahorita vamos a mencionar eso. Entonces, aparte de una dieta con un alto contenido de fibra, también es muy importante el consumo de probióticos. Ahora, ya vimos que el microbioma es inmenso, ¿ok? E incluso hay más bacterias en nuestro cuerpo que estrellas en la Vía Láctea. Entonces, obviamente, ahorita que ya sabemos más de eso y que ya están más diversificados, que ya sabemos que hay ciertas especies que viven en la mucosa, por ejemplo, de las vías respiratorias, en la piel, que ya hay bacterias específicas que viven en la mucosa vaginal, en el tracto gastrointestinal, por ejemplo, que ya hay estos psicobióticos, ¿no? Que nos ayudan a prevenir, por ejemplo, o ayudarnos con la depresión. Entonces, ahora que ya sabemos que ya son cepas muy específicas, ya podemos tomar probióticos muy específicos, ya no son generales, ya no es así, ¿vale? Entonces, es algo muy padre y pues su nefrólogo o nutriólogo les puede ayudar mucho con eso, yo encantada. Y bueno, ¿qué son los prebióticos? ¿Por qué es diferente prebiótico y probiótico? Bueno, el probiótico es en sí la bacteria, es el organismo vivo. Y el prebiótico es el sustrato, es lo que este organismo come, ¿vale? Que sería la fibra. Y hay muchos tipos de fibra. Estos probióticos, por ejemplo, la inulina de agave, que tiene fructooligosacáridos, es un excelente prebiótico. ¿Y que es un simbiótico? Bueno, lo padre es que algunas farmacéuticas ya nos dan el probiótico y el prebiótico juntos, y eso se llama simbiótico. Entonces, eso está muy padre porque aparte de que nos están dando el organismo vivo, nos están dando el sustrato para que aumente y se diversifique, ¿no? Y bueno, también actividad física, sobre todo aeróbica, por ejemplo, cardio, sí es posible, claro, también hay personas que no pueden hacerlo por ciertas patologías cardiovasculares, también por ejemplo, con artrosis, artritis, por la edad, entonces, solo si es posible hacerlo, si no, es muy importante tener en cuenta la dieta y los probióticos, ¿vale? Y bueno, como les decía, hay otras funciones de la microbiota. Ahorita estamos más enfocados en la enfermedad renal. Posteriormente, igual, si gustan seguirme, voy a estar subiendo lives y ya van a ser específicos sobre otras patologías. Pero bueno, entonces vamos a mencionar un poquito. Algunas especies de probióticos que son parte de nuestra microbiota son psicobióticos, ¿vale? Entonces intervienen en la producción de neurotransmisores. Algunos son, por ejemplo, GABA, acetilcolina, serotonina. Entonces nos ayudan sobre todo con temas, por ejemplo, de depresión, ansiedad, ¿no? También nos ayudan, están relacionados ya con la melatonina, que es la hormona del sueño. Entonces nos ayuda bastante a mejorar nuestro ciclo del sueño y nuestro ritmo circadiano. También, por ejemplo, hay ciertas cepas que ya son muy específicas en cuestión, por ejemplo, de la obesidad. Recordemos que la obesidad ya está considerada una patología, ¿vale? Y en México está, o sea, somos el país somos el primer lugar en obesidad infantil y el segundo en obesidad en adultos, casi peleándonos siempre con Estados Unidos, lo cual es muy malo. Pero bueno, la obesidad al ser ya una enfermedad,
está implicada en el 70%, o sea, es un factor bastante importante de riesgo para el desarrollo de otras patologías, ¿vale? Entonces, por ejemplo, enfermedad renal. La obesidad en sí disminuye la tasa de filtración, ¿vale? O el porcentaje de función renal. Entonces, ¿qué pasa con la microbiota en la obesidad? Hay probióticos muy específicos que, por ejemplo, disminuyen la grelina. Eso disminuye el apetito en pacientes, sobre todo. Hay pacientes que comen por ansiedad, ¿vale? Eso pasa mucho. Y también, por ejemplo, aumentan la adiponectina, lo cual hace que es una hormona que produce el tejido adiposo, lo cual nos ayuda a disminuir la grasa visceral. La grasa visceral es la grasa abdominal, es la que rodea los órganos, por ejemplo, el hígado. Entonces, también está relacionada con la esteatosis hepática o hígado graso, ¿vale? También, por ejemplo, mejora la sensibilidad a la insulina. Esto nos ayuda, por ejemplo, a tener un mayor control glicémico en pacientes con diabetes y también a pues, mejorar eso en pacientes con prediabetes, ¿vale? También, por ejemplo, como les decía, hay bacterias que parte de nuestra microbiota que viven en la mucosa vaginal. Entonces, en pacientes que están en climaterio, o mejor conocido como menopausia, pues al disminuir la producción de estrógenos tenemos varios procesos que nos van afectando, desde la osteoporosis, por la disminución de la absorción de calcio. También esto, ¿vale? ¿Y qué pasa? Pues aumenta al disminuir pues la microbiota vaginal, también aumenta pues, la probabilidad de sufrir infecciones de vías urinarias, como lo mencioné anteriormente, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, la microbiota está en todo nuestro cuerpo, interviene en las funciones de muchísimos órganos. Podemos hablar de esto todo el día, toda la noche, toda la semana. Entonces, es súper importante y es súper importante cuidar esto porque lo podemos hacer cambiando cosas tan importantes y tan básicas y que como es nuestro estilo de vida y nuestra alimentación, ¿no? Entonces, es algo muy bonito y muy importante. Bueno, vamos a tener una sesión de preguntas. Voy a ir viendo qué preguntas hay. Si tengan preguntas, creo que no hay. No sé. Creo que no me preguntas. Entonces, ¿no hay preguntas? Ok, perfecto. Maribel Vázquez. Qué bueno que entendiste mucho mejor. Si tienes alguna pregunta, de verdad, encantado. Ok, Itzel Nájera, ¿en dónde la podemos seguir? Ahorita que terminemos, les voy a compartir mi cuenta y voy a estar haciendo lives también desde ahí sobre otras patologías. Entonces, ya que te pasen mis datos y nos podemos agregar, ustedes me pueden pedir sobre qué temas quieren que hable y encantada, me gustaría muchísimo. ¿Y son todas las preguntas? Bueno, esperamos un ratito para ver si hay más preguntas. O dudas también, o quejas, o sugerencias, lo que ustedes quieran. Está increíble. Mientras esperamos, voy a dejar en la pantalla mis datos, ¿vale? Entonces, mientras esperamos si hay más preguntas, están mis datos sobre dónde doy consulta, en la Roma y también en Iztapalapa, ¿vale? Por si gustan, y también podemos ya, por ejemplo, prescribir ya probióticos más específicos para sus necesidades, de acuerdo a su edad, a su género
y también a cualquier situación patológica sin problema. Ok, me dice Marisela Pérez que probióticos es recomendable para un paciente renal. Bueno, no me gustaría recomendar una marca en especial, ¿vale? Pero si me mandan un inbox, podemos analizar y les recomiendo qué probióticos son los ideales para ustedes. ¿Les parece bien? Ok, tengo otra pregunta, Mizuki Su. ¿Qué es mejor para paciente renal, el pre o el probiótico? Bueno, sería ambos, porque recordemos que tenemos una deficiencia en el consumo de fibra, ¿vale? Sobre todo por la cuestión de, como ya hablamos, de los alimentos altos en potasio y fósforo. Entonces, sería ideal ambos, ¿vale? Probiótico y probiótico. Ok, y tal vez se referían a qué probióticos son recomendables para un paciente renal en cuanto a las cepas, ¿vale? Entonces, hay unos que se llaman Lactobacillus rhamnosus, esos son muy padres, y Bifidobacterium acidophilus. Son de las cepas que son, estas nos ayudan específicamente a disminuir la producción de las toxinas urémicas de las que les hablé, como el pecresol sulfato, y también se ha visto en algunos estudios clínicos, eso está muy padre, que también nos ayudan incluso a disminuir la urea y el ácido úrico, ¿vale? Incluso hay unos que están relacionados con la hormona paratiroidea. Entonces, recordemos que la hormona paratiroidea, cuando hay un paciente que tiene hiperfosfatemia, que es cuando el fósforo está elevado en el plasma, el calcio baja en la sangre, ¿vale? Entonces, para poder nivelarlo, lo que pasa es que se activa la hormona paratiroidea que aumenta la resorción ósea. Hay unas células llamadas osteoclastos y unos llamados osteoblastos. Los osteoclastos son los que, digamos, que sacan el calcio de los huesos, entonces disminuyen la densidad mineral ósea. Entonces hay ciertos probióticos que también están relacionados con eso. ¿Por qué? Porque ciertas toxinas urémicas como el pecresol sulfato y el inositol disulfato nos afectan pues en este proceso hormonal, ¿vale? Vamos a ver si hay más preguntas. Una persona trasplantada 5 años puede consumir simian renal y qué función tiene este probiótico. Arenas. Ricardo Arenas. Ok, vale, entonces sí, de hecho sí se puede. Este probiótico, aparte de que tiene estas especies de las que hablamos porque son específicas para pacientes renales, ya es un simbiótico, ¿vale? Por eso se llama simbin. Entonces tiene justo inulina de agave o fructanos de agave. Entonces está increíble ese probiótico. Claro que sí. ¿Y cuál es la función? Pues que nos aporta esta fibra, que es un probiótico. Entonces va a aumentar estas bacterias que, como les decía, se llaman bacterias sacarolíticas, va a disminuir la producción de toxinas urémicas. Claro que en un paciente trasplantado, digamos que ya se rega la función renal. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Que va a mejorar la diversidad, ¿vale? De la microbiota. Esto es algo muy importante. Y claro que sí, si desean más información también me pueden mandar un inbox. Ok, Edith Gallegos, ¿cómo consigue el probiótico para el climaterio? Vale, es que no quiero decir marcas, pero si me puedes mandar un inbox, estos están muy padres. Hay una empresa en México que las produce. Entonces, estos probióticos son increíbles. También ya tienen fibra y casi la mayoría de los probióticos que ahorita ya son simbióticos tienen fructanos agave, que es como el mejor probiótico que hay. Entonces, claro que sí, si me puedes mandar un inbox para que no me gustaría decir marcas, porque es el único que hay en México. Ok, Dulce López, ¿qué cantidad de probióticos es adecuada en un suplemento? Vale, la mayoría de los probióticos, por ejemplo, comerciales, que son los más conocidos, tienen una cantidad muy baja de unidades formadoras de colonia. Entonces necesitamos, ok, perdón, es que estoy leyendo las preguntas. Necesitamos los que son, por ejemplo, tienen 100 millones aproximadamente de unidades formadoras de colonia, perdón. Entonces,
ese tipo de probiótico sería el adecuado. Ok. ¿Hay alguna otra pregunta? No sé si les contesté bien o quieren replantear su pregunta. Yo tomo probióticos para el hígado graso. Esa pregunta no la entendí, pero solo me sostiene mucho. No la entendí. ¿Me la pueden repetir? ¿Hay alguna otra pregunta? Ok, la inulina agave la puedo consumir diario y qué cantidad se puede consumir. Bueno, empezó de 78 kilos. Vale, la inulina agave sí se puede consumir diario. Realmente se recomienda una cucharadita que son 5 gramos cada 8 horas. Se puede consumir incluso con los alimentos. Algo muy interesante de la inulina agave es que tiene un sabor dulce. Se puede usar como un edulcorante, pero no es un edulcorante, es fibra soluble, ¿vale? Entonces, esta fibra, aparte de que nos va a ayudar a mejorar la digestión, aparte de que es un prebiótico, también disminuye la absorción de lípidos, lo cual nos ayuda con pacientes con dislipidemia, que recordamos que es cuando tengo mis triglicéridos, colesterol elevados. También retrasa el tiempo de absorción de la glucosa, lo cual nos hace que sea, digamos, un hipoglucemiante, más o menos. Y también pues nos ayuda a prevenir, por ejemplo, el cáncer de colon y a mejorar síntomas de colitis, gastritis. Bueno, aparte de eso, lo que preguntaba sería una cucharadita, 5 gramos, 3 veces al día, sería lo ideal. Y entonces lo puedes usar para endulzar algo, tal vez como tu agua. Se pueden incluso hacer recetas como mermeladas caseras con inulina, incluso Nutella sin azúcar con inulina, postres con inulina. Entonces es muy versátil, es muy rica. Ok, me comentan que los probióticos resisten mucho. Habría que ver qué cepa es y también cómo está la ingesta, por ejemplo, de alimentos. Hay ciertas patologías inflamatorias, como por ejemplo el síndrome de colon irritable y la colitis, en la que ciertos tipos de fibra, ya muy específico, hablando de lo que compone la pared celular de las frutas y verduras, por ejemplo, la pectina, ¿no? Un ejemplo. Entonces, estos ciertos tipos de fibra fermentan con las bacterias que están en el colon y producen distensión y gases, pero no son los mismos para cada paciente. Entonces sería cuestión de evaluar cuál es la ingesta de alimentos, qué alimentos en específico se están consumiendo, cuál es la preparación que se está llevando y de esa forma podemos analizar qué alimentos podemos retirar. Esto es como una prueba de alérgenos, ¿vale? Tenemos que repetir, por ejemplo, las mismas frutas y verduras tal vez 2 o 3 días seguidos y de esa forma podemos encontrar el que te está causando esa distensión. Entonces, igual si me puedes mandar un inbox y podemos platicar un poquito más de tu caso en específico para analizar qué puede ser. Hay veces, las que siempre pasa, o sea, las que son muy común que pase esto, son, por ejemplo, las crucíferas, que son, por ejemplo, brócoli, coles de Bruselas, a veces espárragos. Hay una lechuga, la redondita, esa que es de la familia de la col, el brócoli, coliflor, leguminosas, pero es la cascarita, porque recordamos que es el tipo de fibra que forma la pared celular. Incluso también en algunos pacientes las semillitas, por ejemplo, del pepino, el jitomate, la calabaza, pero no es el mismo en todas las personas. Entonces tenemos que analizar el caso en específico para ver cuál es. Y no creo que sean los probióticos. Yo creo que es más bien algún alimento, pero lo podemos mejorar. Y me dicen que le habían dicho que la inulina agave se puede consumir con agua. Sí, sí se puede consumir con agua. De hecho, no tiene sabor. Si la pruebas así directo, sí sabe un poco dulcecito, pero pues no, no es azúcar, es fibra. Entonces, como te decía, puedes usarlo para endulzar tal vez algún agua, por ejemplo, de pepino, no sé,
O, por ejemplo, para endulzar otra cosa, tal vez tu té, tal vez un postrecito. Hay unas recetas muy padres que igual las voy a subir en mi página, les voy a pasar los datos. Y se puede hacer, por ejemplo, una mermelada, por ejemplo, de frutos rojos, y con la inulina se endulza y no es azúcar. Entonces es algo muy padre. Y bueno, sí, con el agua también se puede. ¿Alguna otra preguntita que tengan? Ok, creo que son todas las preguntas. Espero que todo, bueno, que les haya gustado la plática, espero. Estaba un poco nerviosa, la verdad, se los confieso. Y pues no sé, espero que haya aclarado todas sus dudas. Y para los que me piden específicamente alguna marca de algún producto, me gustaría que me mandaran un inbox para poder ayudarlos y no, pues no caer en la promoción de algunas marcas, ¿no? Porque la idea no es promocionar algo, sino ayudarlos a entender, sobre todo sobre la patología, ¿no? Porque hay muchas dudas siempre que tengo pacientes en consulta, hay muchas dudas, hay muchos mitos, hay muchas controversias que, bueno, todo el tiempo estamos leyendo para actualizarnos y poder ayudarlos. Entonces, espero que de verdad les haya ayudado y pues voy a estar haciendo más lives también en mi página y subiendo más información. Les voy a subir también la recetita de la mermelada con la inulina para que también tengan, o sea, la idea de la nutrición y espero que todos lo escuchen. No es como torturar a las personas, siempre se los digo, ¿no? Muchas personas tienen una idea de que nosotros les quitamos todo y los restringimos muchísimo. Y para mí la idea de la nutrición es aprender a comer diferente, pero seguir comiendo rico, porque la comida es algo muy rico, es, es cultural, es social, es emocional, entonces hay que cuidar mucho eso, sobre todo en pacientes de la tercera edad. Entonces, no sé, espero haberlos ayudado. Me preguntan cómo puedo bajar el ácido úrico. Dejé de consumir carnes. Ok, vale. Lo que me eleva el ácido úrico, la mayoría de la gente lo relaciona inmediatamente con la carne roja, ¿no? Aparte de eso, también, por ejemplo, sobre todo en México se consume mucho vísceras, ¿no? Se consume todo lo que se pueda consumir. Las vísceras, por ejemplo, hígado, riñón, sesos. También, por ejemplo, los caldos. Los caldos están en todos, sobre todo en la comida que comemos fuera. Por ejemplo, ¿cómo se llaman? Cocinas, cocina rápida. Bueno, las fondas, a todo le van a poner consomé, ¿eh? A tu arroz, a todo, a tu guisado, todo lleva una cantidad enorme de caldo al pollo de res, de cerdo, ¿no? Ahí también hay purinas. Las purinas son las que metabolizamos para formar ácido úrico. Por ejemplo, también en algunos vegetales, las setas, los champiñones, el huitlacoche no. También, por ejemplo, en hortalizas verdes, espinacas, acelgas, quelites, quintoniles, berros, brócoli, las leguminosas, frijoles, lentejas, habas, garbanzos. Entonces, todo eso nos eleva el ácido úrico. ¿Por qué? Porque metabolizamos esas purinas a ácido úrico. Entonces, sí necesitamos, por eso cada persona requiere una dieta, que está mal dicho, es más bien un plan nutricional adecuado para cada persona. ¿Por qué? Porque si solitos nos empezamos a quitar cosas, podemos tener deficiencias. Por ejemplo, estos alimentos como las hortalizas verdes, pues son altos en purinas, pero también son altos en hierro, ¿no? Las leguminosas, por ejemplo, son altos en purinas, pero pues también son altos en algunas vitaminas, como la vitamina K, algunas vitaminas del complejo B. Por ejemplo, si me quito completamente la carne roja, pero no tengo una ingesta de otros alimentos de hierro o de vitamina B, igual repito, podemos tener deficiencias.
Entonces, cada dieta es para cada persona. Por eso es muy importante que todo esté equilibrado, ¿no? Para cada quien. Pero sí, no solo las carnes rojas nos aportan proteínas, también todo esto. Y mi inbox ahorita se les paso para que me manden un mensajito y me pregunten. Y muchas gracias por sus buenos comentarios. Y gracias. Espero que les haya gustado todo. Y pueden seguir preguntando, me puedo seguir contestando. Y ahorita les paso, en un comentario les agrego mi cuenta para que me puedan mandar un mensajito o por inbox. Y pues podemos igual analizar ciertos casos particulares. ¿Les parece bien? Ok. Ya no hay más preguntitas. Creo que no. Ok, me dicen que ya no hay preguntas. Vale, pues espero que les haya gustado y que haya resuelto sus dudas. Cualquier cosa, las repito por inbox y pues espero que hayan podido anotar mi información. Les repito, doy consulta en La Roma, en Zacatecas 44 y también en Iztapalapa, en el Sanatorio San Agustín. ¿Vale? Y bueno, muchas gracias por su tiempo, atención y muchas porras. Les mando saludos y abrazos a todos. Bye. No sé cómo sale.